Feliz noche, mis hermanos. Es un gusto poder compartir este día de miércoles de culto de oración y adoración con ustedes. Vamos a iniciar con el estudio de esta noche, así que los invito a que puedan inclinar sus rostros ahí en sus hogares y puedan acompañarme en una oración. Amante Padre Celestial, gracias te damos por la oportunidad que nos das de poder estar acá, de poder reunirnos como hermanos en cada hogar. Por favor, rogamos que tu Santo Espíritu pueda dirigir el estudio de la palabra de hoy, que tú nos puedas enseñar a través de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hemos titulado este estudio del día de hoy, Un Dios que visita. Es importante que tengamos claro este tema que vamos a estudiar hoy, porque Satanás desde el inicio se ha encargado precisamente de crear rumores acerca de Dios. Y entonces empieza a comentar y a hablarle a la gente a través de rumores, de cosas que se dicen por ahí, acerca del carácter de Dios, cosas que son falsas, que no son verdad. Y una de las cosas que se han venido creyendo y que a veces incluso dentro de la iglesia o muchas veces fuera de la iglesia, es que Dios es un Dios vengativo, que es un Dios que le gusta vengar y por lo tanto le agrada también castigar al ser humano. Por eso es que hasta el día de hoy se ha creído que parte del sufrimiento, parte del padecimiento que sufren los humanos es precisamente un castigo humano. Así que hoy quiero que vayan conmigo a sus Biblias y puedan buscar el libro de Juan. Vamos a ir a Juan y vamos a buscar ahí el capítulo 9, Juan capítulo 9, y vamos a leer esta historia, porque en el tiempo de Jesús era muy común escuchar esta creencia de que el sufrimiento, de que las enfermedades, de que los padecimientos eran un castigo divino. Y no solo que era un castigo divino, sino que podía ser por su propio pecado o por el pecado de sus padres, dando paso a que usted como hijo podía pagar la que sus padres habían hecho en el pasado. Vamos a ver, estamos todos en Juan 9, vamos a leer entonces ahí Juan 9, del verso 1 al 3. Dice así: al salir Jesús vio a su paso a un hombre que había nacido ciego. Sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿por qué nació este hombre ciego? Ahora preste atención a la siguiente pregunta: ¿por el pecado de sus padres o por su propio pecado? O sea, los discípulos le dicen, este hombre que está ciego, hay dos razones por las que puede estar ciego. Primero, porque él pecó y entonces está sufriendo el castigo divino por lo que hizo. O segundo, porque sus papás pecaron y entonces ahora está él sufriendo el castigo por lo que sus padres hicieron en el pasado. Y entonces Jesús contesta, porque cada vez que Jesús tenía la oportunidad de erradicar creencias que estaban erróneas, lo hacía. Y esta fue una de esas oportunidades que él aprovechó. Y dice así: Jesús le contestó, ni por su propio pecado, ni por el de sus padres. Fue más bien para que en él se demuestre lo que Dios puede hacer. Jesús les dijo, no es ni la primera que ustedes pensaron, ni la segunda que ustedes pensaron. Fue más bien para que en él se demuestre lo que Dios puede hacer. El sufrimiento, mis hermanos, no es directamente causado por un pecado, ya sea propio o de nuestros padres. Y en la Biblia hay una historia que estuvo determinada a quitar esa creencia. Yo sé que ustedes conocen esa historia. Es la historia de Job. Con la historia de Job se corre el velo y nosotros podemos ver que aun cuando la Biblia menciona que que Job era un hombre justo, sufrió, padeció, tuvo situaciones adversas, enfermedades, incluso se llegó a cuestionar si él en realidad estaba bien con Dios, si había pecado, qué había hecho, porque para que estuviese sufriendo todo eso, algo tuvo que haber hecho. Pues imagínense que todavía en el tiempo de Jesús con los discípulos le preguntan, ¿por qué está ciego? ¿Está ciego por él mismo o por sus papás? ¿Por qué? Porque estaba esta creencia de que el pecado
esta creencia de que el sufrimiento, de que el padecimiento era directamente causado por Dios como un castigo. Vamos a ir a otra historia en la Biblia y esta vez vamos a movernos a Lucas. Vamos a buscar en nuestras Biblias Lucas capítulo 13 y vamos a leer ahí del verso 1 al 5. Lucas capítulo 13 del verso 1 al 5. Dice así: por aquel mismo tiempo fueron unos a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mezclado la sangre de unos hombres de Galilea con la sangre de los animales que ellos habían ofrecido en sacrificio. Y Jesús les dijo, interesante, Jesús podía por ahí pensar que era lo que tenían ellos aquí adentro. Le dice, ¿piensan ustedes que esto les pasó a esos hombres de Galilea porque eran más pecadores que los otros de su país? Les digo que no. Y si ustedes mismos no se vuelven a Dios, también morirán. ¿O creen que aquellos 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima eran más culpables que los otros que vivían en Jerusalén? Les digo que no. Y si ustedes mismos no se vuelven a Dios, también morirán. Jesús sabía lo que estaban pensando estas personas y entonces él mismo se hace la pregunta y la contesta, queriéndoles decir, ustedes creen que lo que estas personas sufrieron es porque son más pecadores que ustedes, pero yo les digo que no. Y lo que pasó también en la torre, cuando les cayó la torre encima, a esos 18 tampoco fue así. Vuelvo y repito, era una creencia que todo el sufrimiento, estas adversidades, como este sacrificio, este accidente de la torre de Siloé, eran precisamente un castigo divino por algún pecado que usted había tenido. Ahora, hasta aquí hemos visto que Jesús trató de erradicar esta creencia. Hasta el día de hoy, y yo recuerdo haber escuchado este versículo y creer, bueno, Dios castiga. Entonces, si ustedes ven el título que aparece acá abajo, estamos estudiando un Dios que visita. Vamos a cambiar la versión que nos han vendido de que Dios es un Dios que castiga. Dios es un Dios que visita. Y hay un texto que se ha tergiversado y se ha usado para esta creencia de que Dios castiga, y con toda razón, porque hay muchas traducciones que ponen la palabra castiga ahí. Vamos a ir a nuestras Biblias y vamos a buscar en Éxodo capítulo 20 y el verso 5. Éxodo capítulo 20 y el verso 5. Éxodo 25. Leo. No te inclines delante de ellos ni les rindas culto, porque yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso que castiga la maldad de los padres que me odian en sus hijos, nietos y bisnietos. Usted lee eso y usted dice, definitivamente, Dios castiga y castiga de generación en generación. Pero una mejor traducción de este verso 5 del capítulo 20 de Éxodo es que Dios visita, que Dios se preocupa por. También podría traducirse como que Dios prescribe o enseña. Cuando la Biblia dice ahí que Dios visita la maldad de los padres que le aborrecen, que le odian en sus hijos, nietos y bisnietos, en realidad lo que está diciendo ahí es que Dios muestra los resultados de las malas decisiones, muestra los resultados de la desobediencia a la ley de Dios y permite que entonces nietos, bisnietos y hijos puedan ver las consecuencias de no haber estado del lado de Dios. Pero esto no es en ninguna manera un castigo divino, sino que Dios permite que nosotros podamos ver las malas consecuencias de las malas decisiones que tuvieron nuestros padres. Pero entonces hay que hacer una diferencia entre las consecuencias que sufrimos de las decisiones de nuestros padres y un castigo divino por algo que nuestros padres hicieron. Porque si esto fuese cierto de que Dios me castiga a mí
por los pecados de mi padre, entonces, ¿qué sentido tendría que yo me bautice, que yo me rinda al Señor? Y entonces, ¿qué sentido tendría también la misma palabra de Dios que dice que somos nuevas criaturas y que las cosas viejas ya pasaron y ahora están las nuevas? ¿Por qué? Porque aunque mi padre y mi madre no hayan hecho las cosas bien y yo sufra en parte las consecuencias de lo que ellos hicieron, tanto mal como bien, en realidad yo no recibo una maldición que se pasa de generación en generación, porque Dios es un Dios justo, Dios es un Dios que visita, no un Dios que castiga, es un Dios que está preocupado por cada una de nuestras familias y permite, por amor a nosotros mismos, que nosotros podamos mirar las consecuencias de lo malo que se ha hecho en nuestras familias. Así que a veces hemos podido escuchar quizás que es que en mi familia hay una maldición, es que en mi familia existe un pecado o algo que se repite. Bueno, a menos de que usted tome la decisión y quiera ser partícipe de eso, pues usted también va a cargar con esa maldición, que de paso vamos a ver ahorita que la maldición y la bendición son una decisión, no son una herencia que usted recibe. Y yo sé que cada uno de nosotros, en cierto modo, hemos sufrido las consecuencias de las malas decisiones de nuestros padres o, ¿verdad?, en su dicha, las buenas consecuencias de las decisiones que han hecho nuestros padres. Vamos a ir entonces, ahorita vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Deuteronomio, y vamos a leer ahí el capítulo 30, y vamos a leer el verso 1. Deuteronomio capítulo 30 y verso 1. Dice así, leo desde acá. Cuando les sobrevenga a ustedes todo lo que les he anunciado, la bendición y la maldición que les he dado a elegir, y reflexionen sobre ellas en las naciones donde el Señor su Dios los arroje. La bendición y la maldición que les he dado a elegir. Yo no sé si ustedes recuerdan que en la historia de Israel decía, y hubo un rey que hizo lo bueno ante los ojos de Dios, pero luego hubo un rey que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y luego de ese rey malo, decía, y hubo un rey que hizo lo bueno ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque como seres que somos, a pesar de ser seres sociales, nuestra relación con Dios es sumamente individual. Y yo doy gloria a Dios por eso. Porque a pesar de que quizás mis tatarabuelos o mis abuelos no tuvieron una relación con Dios, yo hoy puedo decidir, a pesar de mis antepasados, tener una relación con Cristo y escoger la bendición en lugar de la maldición. Yo me he encontrado con personas que toda su vida pasan resentidos con su familia y con sus padres, como quienes no pueden hacer algo por su vida porque ya acarrean una maldición, acarrean todas estas cosas que creen que son producto de que sus padres hicieran las cosas malas y no se detienen a decir, ok, desde aquí en adelante vamos a iniciar a obedecer a Dios, vamos a iniciar a tener una vida que me lleve entonces a la bendición. Ahora, vamos a leer aquí en este mismo libro, nos vamos a devolver en el capítulo 28, vea lo que el Señor dice en el capítulo 28, el verso 1 y 2. Dice, si de veras obedeces al Señor tu Dios y pones en práctica todos sus mandamientos, yo te ordeno hoy, entonces el Señor te pondrá por encima de todos los pueblos de la tierra. Además, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán por haber obedecido al Señor tu Dios. Fíjese que aquí Dios lo está dirigiendo a una persona en específico. Dice, estas bendiciones vendrán sobre ti. Dice ahí, y te alcanzarán por haber obedecido al Señor tu Dios. No dice ahí que las bendiciones te alcanzarán porque tus padres obedecieron al Señor tu Dios. Vamos a continuar acá y en el verso 15 dice, pero si no obedeces
al Señor tu Dios, ni pones en práctica todos sus mandamientos y leyes que yo te he ordenado hoy, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Es una decisión. ¿Queremos seguir a Dios o no? Pues ahí viene la bendición y la maldición. Pero la maldición no es un castigo divino. No podemos nosotros creer que porque alguien está sufriendo es porque sus padres hicieron algo en el pasado o porque están haciendo algo. Y si aún no nos queda claro, Ezequiel, que fue nuestra lectura bíblica, lo deja aún más claro. Vamos a ir a nuestro libro de Ezequiel y vamos a buscar en Ezequiel el capítulo 18. Ezequiel, el capítulo 18. Y vamos a leer aquí. Había un dicho que había en Israel. Dice así, en el 1, 2 y 3 del capítulo 18 de Ezequiel. El Señor se dirigió a mí y me dijo, ¿por qué en Israel no deja repetirse aquel refrán que dice, los padres comen uvas agrias y a los hijos se les destemplan los dientes? Yo, el Señor, les juro por mi vida que nunca volverán ustedes a repetir ese refrán. O sea, ellos creían que todo lo que los padres hacían, entonces los hijos lo sufrían como un castigo directamente. Pero ya hemos visto que no es así. Podemos padecer las consecuencias, pero no necesitamos acarrear la maldición de los pecados que tuvieron nuestros padres anteriormente. Ahora, había más versos que quería compartir con ustedes. Ustedes pueden leerlos ahí en casa, del versículo 4 hasta el versículo 18. El profeta empieza a hacer, empieza a comentar, por ejemplo, si un hombre recto tiene un hijo malo, pues el hijo malo se pierde, aunque haya tenido un padre recto. Y si este hijo malo a su vez tiene un hijo bueno, pues este hijo bueno tiene vida, a pesar de que su padre no haya hecho lo bueno. Y finalmente termina con estos versos. En el verso 18 al 20 dice, su padre que fue opresor y cometió robos e hizo lo malo en medio de su pueblo, morirá en castigo de sus propios pecados. Ustedes preguntarán, ¿por qué no paga el hijo también por los pecados del padre? Pues porque el hijo hizo lo que es recto y justo y cumplió y puso en práctica todas mis leyes. Por eso ciertamente vivirá. Solo aquel que peque morirá. Ni el hijo ha de pagar por los pecados del padre, ni el padre ha de pagar por los pecados del hijo. El justo recibirá el premio a su justicia y el malvado el castigo a su maldad. Así que mis hermanos, hemos llegado al final de este estudio y hemos llegado también a unas conclusiones que espero que hasta ahorita las tengamos claras. Voy a mencionarlas por acá. Dios no es quien causa el sufrimiento, sino que predomina sobre él con fines de misericordia, pero Dios no es quien lo causa. Que padezcamos sufrimientos no es un sinónimo directo de un castigo divino por un pecado que yo, no sé, pueda que haya hecho, ni por los pecados de nuestros padres. Las maldiciones generacionales no existen. Si un padre comete pecado y tiene una vida pecaminosa y no obedece a Dios, pero su hijo sí decide seguir la ley de Dios, pues este hijo vivirá. Así que las maldiciones generacionales no existen. Cada hombre y mujer es responsable de su propio pecado. Ahora, la maldición, como a veces lo creemos, no es una nube negra, una mala suerte, un mal augurio, una salación, como a veces le llaman también, sino que la maldición consiste en vivir lejos de la presencia de Dios. Cuando desobedecemos su palabra, cosechamos consecuencias eternas que finalmente terminarán en una muerte para siempre. Y la bendición de Dios consiste en vivir en su presencia, aun cuando las cosas parezcan que no marchen tan bien como en el caso de Job. Así que mis hermanos, es maravilloso saber de que nosotros tenemos una cuenta nueva con Dios, y que cada día podemos renovar nuestro pacto con Él. Los invito a que puedan inclinar su rostro ahí donde están y acompañarme a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque eres un Dios que visita, un Dios misericordioso, un Dios que está dispuesto a ver cuál es nuestra decisión a pesar de la decisión que tuvieron nuestros padres. Gracias porque tú no causas sufrimiento, sino que tú predominas sobre él
con fines de misericordia. Haznos sentir tu amor si aún no lo hemos sentido, no lo hemos percibido. Por favor, manifiesta tu amor en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén.